¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a este su pequeño espacio de meditaciones, comenzando el mes de septiembre. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, a ustedes los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta manera oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo. Igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito es ver cómo ya San Pablo, cuando se dirigía a los hermanos de las comunidades que él había fundado, los llamaba santos. Eran santos. Nosotros tenemos esa idea de que los santos son los que pasan por un largo proceso y que después de haber hecho milagros y pasar por todos los filtros que ahora la iglesia tiene, son colocados en los altares. Antes no era así. El Evangelio estaba naciendo, empezando a difundirse, y es hermoso como ya desde el principio todos los cristianos renacidos del agua y del Espíritu que acababan de oír la palabra de Dios eran llamados santos de Dios. El Salmo es el 51. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Y el Evangelio de hoy es el de San Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 44, que es la continuación de el de ayer. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos comenzando el Evangelio de Lucas, apenas vamos en el capítulo 4. Y el ministerio público de Jesús apenas acaba de comenzar. Le habían llevado la noticia de la muerte de su primo Juan. Luego Jesús va a Cafarnaúm. Estaba en la sinagoga, pasó el episodio de que lo querían allí sacar, desbarrancar
Ellos se sintieron muy molestos porque hizo alusión a dos beneficios que extranjeros habían recibido de parte de Dios y no les gustó. Y luego Jesús viene y entra a la casa de Simón, donde él se sentía muy a gusto, y se encuentra con este episodio triste de la enfermedad de la suegra de Simón. Era obvio que por ser su suegra tenía que haber sido una mujer de avanzada edad. Y quizá hemos pasado por alto este detalle, pero de las sanaciones de Jesús, esta es la primera que él hace en donde una mujer se recupera y se pone a servir. O sea, es el primer caso de una diaconía femenina en el ministerio público de Jesús. Entonces, la primera mujer que sirvió con Jesús, con el grupo de los apóstoles, fue una anciana, una mujer vinculada a Pedro, que fue rescatada de la enfermedad. Pudo haber muerto, pero Jesús le devolvió la vida. Recuerden que los ancianitos son muy delicados y que esta enfermedad pudo haber acabado en muerte. Jesús la rescata. ¿Y qué hace ella? Ponerse a estar acostada, a quedar convaleciente, diciendo, no, yo estoy muy vieja para hacer los oficios del hogar. No, en gratitud, y como Jesús, cuando hace las cosas hace completas, no solamente le quitó la fiebre a quien le mandó enérgicamente a la fiebre que se fuera, sino que le devuelve todas las energías. Este texto me ha llamado mucho la atención cuando dice, mandó enérgicamente a la fiebre, como si la fiebre fuera una entidad. Lo cierto es que Jesús tiene poder para decirle a la fiebre que se vaya, como había tenido poder para dejar en libertad a un endemoniado. O sea que la palabra de Jesús ya desde el principio había tenido un poder enorme, y recordemos que apenas Jesús había acabado de salir de la sinagoga, donde había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí. Era evidente que la fuerza del Espíritu Santo comenzaba a manifestarse en Jesús, en sus palabras y en sus obras. Entonces vemos cómo los elementos del ministerio público de Jesús comenzaban ya a manifestarse, si se quiere, desde el primer día, porque esto es como el primer día de Jesús o un día de Jesús en la vida normal. Jesús recibe el rollo, lo lee, el Espíritu Santo comienza a manifestarse porque acababa de ser bautizado, y el Espíritu Santo empieza a actuar. Él habla con poder, libera a los posesos por los demonios, cura a una mujer enferma y luego le traen muchísimos otros enfermos. O sea que las sanaciones para Jesús, las curaciones, no eran simplemente una cuestión marginal en la vida de Jesús. Era esencial. Quitar los milagros de Jesús y las curaciones de la vida de Jesús y dejar los evangelios sin ellos es dejarlos escuetos. Para asombro de muchos, hay 33 milagros en los evangelios que nos narran este tipo de cosas. Pero quitar las sanaciones de Jesús es como dejar el evangelio en el esqueleto. Sería una cosa que no se podría entender. Jesús pasó haciendo el bien, y el bien incluía quitarle a los hombres aquello que les oprimía, que les causaba agobio, y una de estas cosas era la enfermedad. Jesús quiere seguir haciendo lo mismo para nosotros y en nosotros, quitarnos todo tipo de enfermedad, pero sobre todo la enfermedad más agobiante, que es la del pecado. Una enfermedad que no se ve, una enfermedad que va carcomiendo el alma, que te va destrozando por dentro y que te va a impedir la entrada a la vida eterna si tú no te deshaces de ella. Es por esto que el ministerio público de Jesús tiene todo esto junto y se da en simultáneo. Cada vez que el Señor sanaba a un enfermo de los que el Señor, digamos, o los evangelios ponen como enfermedades importantes, el Señor dice, tu fe te ha curado, o vete y no peques más, como poniendo al pecado origen de esas enfermedades. Nosotros, al igual que Jesús, hemos sido rescatados de muchas cosas, sobre todo del pecado, lo cual sigue haciendo la iglesia a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación, al cual pues no hemos asistido quizá mucho o debidamente. Y yo te hago una pregunta hoy: cuando te vas a confesar,
¿Tú sabes exactamente qué es lo que vas a decir? ¿O llegas ahí al sacerdote a echarle largos cuentos de historias para justificarte o para ver qué te dice? Recuerda que la confesión no se trata de ponerte de tú a tú con el Padre, ni de hacer como en un cuento de vecina. La confesión es acusarte de tus pecados así, simplecito, y recibir el perdón de Dios. No necesitas media hora con el Padre para confesarte. En breves minutos tú puedes hacer recuento de tus pecados sin mencionar los de los demás y salir reconciliado. Es importante que aprendamos a confesarnos bien. Recuerda que siempre hay una línea detrás de ti y a veces el tiempo del sacerdote es limitado. Por lo tanto, no hace falta invertir demasiado tiempo en una confesión si sabes exactamente qué es lo que vas a confesar. Y el milagro se da, la maravilla se da. Sales perdonado, sales en gracia y la curación empieza a suceder en ti. Te cura el alma, te cura el cuerpo. Mucha gente fue llevada a los pies de Jesús para que fueran sanados y muchos demonios que terminaban gritando: tú eres el Hijo de Dios. ¿Pueden imaginarse esas escenas donde había muchísima gente siendo curada y los demonios gritando? Para muchos podría parecer algo aterrador, intimidante, pero es que así tuvo que ser la vida de Jesús, llena de muchísima gente. A veces pensamos o nos hacemos la idea de que una vida religiosa o el culto tiene que ser algo extremadamente pulcro, limpio y silencioso, cuando la vida de Jesús en realidad con la gente fue muy, pero muy bullosa. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús, luego de todo ese corre, tenía que buscar un lugar solitario para estar con el Padre. Jesús siempre, ciertamente, jamás ignoró a nadie que requería de sus servicios, porque para eso vino. Incluso cuando la gente quería retenerlo para que se quedara con ellos, como una forma de tener su capellán personal, él le decía: no, tengo a otros lugares donde también tengo que ir. Eso evidencia obligación, era su deber. Tengo que ir a otras partes a anunciar el reino. Él no decía tengo que ir a curar, decía tengo que ir a anunciar el reino. Las curaciones venían después, era algo que se daba, pero lo prioritario era anunciar el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Es bueno que nosotros tengamos muy claro cuál es nuestro propósito, cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, al igual que Jesús tenía muy claro cuál era la voluntad de Dios sobre su vida. Jesús no ignoraba a nadie, pero tampoco ignoraba al Padre. Si él necesitaba largas noches de oración para estar en sintonía con su Padre Dios, y era Dios, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos también de largos periodos de oración para poder estar en sintonía con nuestro Padre? Si somos criaturas, pecadores, necesitamos estar con Dios también. Así que no dejemos que las situaciones de la vida, el corre, el afán, la rutina, el trabajo, nos priven de ese momento bendito en el cual vamos a estar a solas con Dios. Ni siquiera los compromisos de familia, porque a veces pensamos que por ir de paseo con nuestra familia estamos haciendo una especie de misa. Recuerda que también tu familia tiene que acudir a la Eucaristía. Vayan todos juntos. Vas a estar con tu familia, vas a estar con Dios, pero tú y Dios necesitan estar tiempo a solas, como Jesús también lo estuvo. Hay muchas ocasiones en las que Él quiso estar a solas y la gente no lo dejaba, pero eso no significaba que los pospusiera y dijera: esperen un momento, aquí yo voy a rezar y luego los acompaño. No, Él se ponía a hacer lo que tenía que hacer con la gente y luego se sacrificaba horas de sueño para poder estar con Papá Dios. ¿Podríamos tú y yo hacer lo mismo? Primero estar con la gente y después, cuando ya todo el mundo se ha ido, cuando ya nadie más necesita de ti, cuando ya los requerimientos cesan, cuando ya nadie llama por teléfono, poder decir: ahora sí, Dios y yo tenemos una cita pendiente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.